Bueno, y como todo en la vida, pues hay un inicio, ¿cierto? Un inicio importante a la hora de correr. ¿Vos te acordás cómo arrancaste a correr? ¿Por qué llegaste al running? ¿Cuál fue la primera carrera? ¿Qué distancia? Creo que todos en algún momento tenemos a alguien que nos inspiró para arrancar a trotar, para arrancar a movernos, a lo que sea. Pero entonces, ¿cuál fue el switch que usted dijo, no, venga, yo quiero esto? Después de Lima sufrí como un berraco, pero quiero esto en mi vida y tomó la decisión de meterse. El día del regreso a Medellín, a Nueva York, ¿qué fue el que realmente qué lo enganchó? Sentir que había conocido el running y que yo sabía que iba a cambiar mi vida. Y hoy en día yo soy otra persona gracias al trote, que me dedico a algo, trabajo en algo de trote, suspiro, deporte. Y como les dije, yo venía de una obesidad, yo comía súper mal. Yo me conocí todas las nutricionistas de Medellín, me pueden decir nombres y a todas fui. Cuando alguien en Medellín, en esa época, no como hoy, en esa época, alguien hacía sub 3, uno sabía quién era. Uno sabía quién corría duro, quién corría en Boston, quién corría en Nueva York, uno identificaba, eran contaditos, todo el mundo no tenía. Había gente que corría, pero no en ese nivel. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? Aquí arrancando un nuevo proyecto que teníamos hace rato con ganas de sacarlo al aire. Lógicamente, pues vamos a hablar es de running, no vamos a hablar pues de otro tema. Y este proyecto, lógicamente, está con otro amigo y corredor, con Felipe Richard. ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo vamos? Dieguito, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Muy feliz de iniciar este proyecto que le hemos pensado tanto. Bueno, el programa ya tenemos nombre y todo. Aquí la persona que está backstage lo conocen mucho, que es el gran Miguel Borrero. Y nuestro podcast se llama Off the Track. ¿Por qué? Fuera de la pista. Suceden muchas cosas después de un entrenamiento, después de una carrera. Y eso es lo que queremos venir acá, con historias, con entrevistas, con muchas cosas que vienen sucediendo hoy en el mundo del running y más en nuestra ciudad, en Medellín. Entonces venimos a aportar desde nuestra experiencia, 10 años corriendo. Pues Felipe ya lleva corriendo muchas maratones. ¿Cuántas maratones lleva usted? Ya llevo 14, espero este año ir la 15. Bueno, 15, la número 15 este año vamos a estar allá, en Valencia. Entonces, bueno, vivimos, nos gozamos este deporte, tenemos la capacidad de dar buenos consejos, hemos llevado un proceso muy serio. Felipe se cuida mucho, yo también, creo que Felipe más. Entonces queremos tener este espacio para todos ustedes, para que también nos manden preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Propuesta invitados, tener invitados que aporten, que den contenido de valor, que nos inspiren. Yo creo que todos en algún momento tenemos a alguien que nos inspiró para arrancar a trotar, para arrancar a movernos, a lo que sea. Entonces también bienvenidos. Bueno, y como todo en la vida, pues hay un inicio, ¿cierto? Un inicio importante a la hora de correr. Y ¿vos te acordás cómo arrancaste a correr? ¿Por qué llegaste al running? ¿Cuál fue la primera carrera? ¿Qué distancia? Y lógicamente ya, pues, ¿cuál fue la primera maratón? Sí, yo creo que mi historia es muy fácil, porque yo empecé a correr hace carreras oficiales hace 10, 11 años, pero digamos que 2 años antes, o sea, casi 13 años empecé a correr y venía de no moverme, de no mover un dedo. Yo pesaba 120 kilos, sobrepeso, obesidad, mejor dicho. Y yo me gradué de la universidad y me fui 6 meses para San Francisco a estudiar inglés y tenía tanto tiempo libre que un día arranqué, me puse unos zapatos que con seguridad que ni eran de placa, cualquier zapato que encontré. Y la mejor forma de conocer la ciudad fue arrancar a trotar. Creo que troté. ¿Cuántos años tenías vos ahí? Ahí tenía, llegando casi a los 20, por ahí. Entonces ese fue mi inicio de running como tal, pero running aficionado. Ok, salir a correr y a conocer San Francisco. Exacto. Bueno, en el caso mío, pues, a ver, yo empecé jugando fútbol y me di cuenta que los trabajos físicos, pues, a todo el mundo le disgusta. A mí me gustaba, pues, cuando ponía, bueno, son 20 vueltas. Jugador profesional, por si alguien no sabía. Entonces, ya después le empecé a coger gusto corriendo cuando me fui para Bogotá, 30 minuticos, 40 minuticos, me veía 2 capítulos de Friends, entonces era una hora ya corriendo.
Entonces ya arranqué, me metí a una carrera de 10K y bueno, así ya empecé a meterme en este cuento más o menos en el año 2009. Y bueno, ya vamos en maratón, 9 maratones, vamos para la 10ª. Entonces, bueno, muy contento pues de haber encontrado este deporte en mi vida que me ha dado tanto. Felipe, conocimos a San Francisco corriendo, pero ¿cuál fue como que dije yo, qué fue como el impulso ya como de meterle ya la ficha a este deporte? Ya desde la forma de entrenar o no de entrenar, ya de saber que había que convivir con él, querías integrarlo a tu vida. ¿Sabes qué? Fue cuando llegué, después de San Francisco, yo me fui a estudiar un MBA a España, volví y empecé a trabajar en BT Pactual. Ok. Digamos que ahí, que de hecho todavía son muy amigos y Diego inclusive conoce muchos, estaban como arrancando con todo el tema de correr y más especialmente en maratón. Entonces yo arranco a trabajar yo creo que era agosto por ahí. Y me inscribo a Lima, que Lima es el primer semestre. ¿De qué Y año? esa fue la primera carrera, eso fue 2016, si no estoy mal. Ok. Y esa fue la primera carrera. Entonces ahorita que vamos a hablar de errores, yo tengo muchos para Para contar. contar, porque de hecho, ojalá, no les adelanto, pero ojalá uno no hubiera arrancado con maratón directo, pues. Igual había hecho un par de media maratones aquí en Medellín, pero nunca estructurado. La verdad, la primera carrera que yo estructuré con un entrenador fue una maratón. Ok. Y fue Lima 2016. Fue Lima en 2016, la primera. Yo sé que es una muy cliché que la primera es para disfrutar, pero yo creo que muy poquito lo hacemos. Ok. Es No verdad. lo disfrutamos, sino que la presión y un montón de ¿Qué tiempo fue en la maratón? El target era 3:06. Oiga, un debut en eso. Mi mamá tiene que tener uno mucho talento para... Ese era el target, pero claramente el target dejó de ser target, yo creo que del kilómetro 10, porque eso ya está... ¿Cómo era que yo llegué a primeros auxilios? Llegué a que me pusieran Ok. suero por la vena, ni queda tomado, porque llegué, hágase en cuenta, cuando esto es una fiesta que es borracho, que va caminando para los lados, así estaba yo exactamente. Y terminé en 3:26, si no estoy mal. Pero un muy buen debut. Excelente. Bueno, yo el primer 10K lo hice en Bogotá, en la media maratón de Bogotá del 2010. Ahí tuve la primera carrera. En ese momento vivía en Bogotá y tuve la fortuna de correr, digamos que la carrera con más estructura, creo que porque fue las primeras medias que, según que en estos días escuché a Luis Felipe Pozo, que fue la primera que tuvo como sello de la World Athletics. Entonces tuve una muy buena experiencia ahí, me encantó y yo sí empecé, no como Felipe, yo sí empecé en 10K y después ahí fui con la transición que se debe tener, pues, porque tenía alguien que me hablaba y me guió de la mejor manera, que era un primo. Bueno, Felipe, esas anécdotas, pues ya con la anécdota de la primera maratón, pues claramente, pero anécdotas que vos te acordés de ese primer proceso o de la carrera, como que de cuando uno inicia en esto. En el caso mío, la verdad, yo creo que fue un empelicule un poquito extremo y creo que me duró varios meses, por así decirlo, pero era riguroso. Yo me acuerdo que esa carrera me cogió 20 días antes en un paseo con una novia en Europa, con la familia, entonces yo me privaba de muchas cosas solamente por preparar esa carrera, entonces yo creo que era súper estricto y súper riguroso con todo, tanto entreno, comida, absolutamente todo, que uno sabe que después de 15 maratones, uno sabe que eso no es totalmente sostenible en el tiempo. Ok. Entonces, eso te diría, afortunadamente no me lesioné el primero, que es muy normal que la gente preparando un ciclo de maratón el primero le duela, no, creo que el entrenador de su momento, pues, que hoy admiro, hizo un buen manejo de cargas, de pronto el día de la carrera sí creo que era un tiempo un poquito exigente, pero... Pero lo vio en el Training Peaks, pues en ese momento, que era capaz. Bueno, Y qué pena, curiosamente me acuerdo que una vez terminé, ahí yo me di cuenta que era de pronto algo de largo plazo, porque terminé, pues si uno bueno. termina en primeros auxilios, uno creería que no lo va a hacer. Y me acuerdo que en el avión de vuelta de Lima,
que aparte yo me volví el mismo día, entonces imagínense cómo estaba en el avión. Le escribí a una agencia aquí en Colombia, en Medellín, para escribirme a la maratón de Nueva York. Y ese Bueno. mismo día me escribí. Oiga, es que sí. Yo ahorita les cuento una mía. Entonces, vea, a ver, usted se enganchó, digamos, llegó a San Francisco, corrió, quería conocer la ciudad, entró a BTG, encontró un combo para correr con los mismos objetivos, se fue mismo, me imagino que ese combo fue a Lima. ¿Sí o qué? Sí, fueron muchos. Pero entonces, ¿cuál fue el switch que usted dijo, no, venga, yo quiero esto? Después de Lima sufrí como un berraco, pero quiero esto en mi vida, y tomó la decisión de meterse el día del regreso a Medellín, a Nueva York. ¿Qué fue el que realmente qué lo enganchó? Sentir que había conocido el running y que yo sabía que iba a cambiar mi vida. Y hoy en día yo soy otra persona gracias al trote, que me dedico a algo, trabajo en algo de trote, suspiro, deporte. Toda mi vida está relacionada con trote o con deporte. Y como les dije, yo venía de una obesidad, yo comía súper mal. Yo me conocí todas las nutricionistas de Medellín, me pueden decir nombres y a todas fui. Y nada me sirvió hasta que yo mismo me empoderé y empecé a hacer ejercicio. Yo mismo vi la necesidad de empezar a comer bien para que me rindiera más. No era porque alguien me lo decía. Entonces yo creo que ahí yo me di cuenta que esto era un cambio de vida. Okay. Y que había llegado para quedarse. Yo no tenía el chipcito. Es que de hecho yo nunca tuve como que yo tengo un must do maratón. No. Okay. Eso se fue dando y hoy en día es un ADN en mí. Ok, sí, eso es muy cierto. Pues la gente que conoce a Felipe o que me conoce a mí, pues saben que nosotros respiramos, vivimos, sentimos, nos levantamos, nos acostamos pensando en running, pues eso así lo tienen claro, pues. Y más ahora que viene creciendo, no quiere decir que el running está de moda y que nosotros fuimos pues los primeros, no, eso no quiere decir nada. Pero nosotros llevamos un ratico largo a cómo está hoy la ciudad, que me parece espectacular que todo el mundo llegue a esos niveles de películas sanamente, tampoco puedes ir al extremo. Pero, por ejemplo, en el caso mío, en el 2018 yo hice mi primera maratón, yo hice 2 maratones ese año. La maratón de Medellín y me casé. Entonces, ese año fue mentalmente bien incómodo, sufrí mucho, inclusive me enfermé, tuve que ir a un deportólogo porque me sentía que me estaba desmayando siempre, todos los días. Pero claro, no, preparando una maratón, yo venía bien, venía con un proceso de ya haber hecho como 8 medias, ya llevaba casi 7 años corriendo, entonces no fue como ahora que de pronto alguien hace una primera media y ya quiere hacer maratón, que eso para mí es una crítica. Y me casé ese año. En la luna de miel, bueno, yo cuando hice la primera maratón, yo me fue muy mal. Yo sí fue muy mal, muy mal. Sufrí demasiado, vomité, se me subió demasiado la frecuencia cardíaca. En la carrera. En la carrera. Hice 4 horas 25. No, sufrió todo el mundo porque, no, pues eso sufría todo el mundo porque lo seguían en el ice track y uno decía, no, Diego, no, está caminando, no, se murió, no. Entonces sufrieron como un berraco. Entonces, bueno, al final llegué, una alegría, y después yo dije, no, yo no quiero volver a ir a esta distancia. En ese momento yo ya conocí a alguien una persona que me inspiró mucho a correr, que es Alejandro Rego, y yo estaba en la luna de miel. Faltaba un día para meterse a la lotería de la maratón de Chicago. Yo estaba borracho en el hotel de la luna de miel, y yo, ¿qué hay que hacer para meterse después a esa maratón? Y me metí, y me llegó el correo, creo que a los 15, 20 días, que había pasado una maratón. O sea, para mí un Chicago, yo decía, no, pues uno ya veía un nivel, pues yo no me imaginaba que era eso, una major, tal cosa, bueno, en fin. Oye, es que vale la pena recalcar que antes era muy posible. Era muy fácil pasar. Prácticamente el único que siempre ha sido difícil son 2, Tokio y Londres. Antes, desde hace mucho, eran muy difíciles, pero inclusive antes Nueva York era posible. Ok, ya. sí, verdad. Sí, paila. Entonces pasé a Chicago súper fácil. Y después, en ese proceso a Chicago y con la carrera, ahí cambió mi vida totalmente en esto. Yo ahí sí dije renunciar a muchas cosas, renunciar a lo que yo me dedicaba, estructurar más cosas, estudiar, vivir esto. Y yo creo que ahí fue el switch. Ahí fue el switch. Y ya llevamos un rato corriendo. ¿Por qué seguís corriendo, Felipe? Sabes que cuando estamos organizando y planeando un poquito este episodio, pensé mucho eso y yo creo que
la respuesta ha mutado, si se puede decir mucho, ha cambiado mucho. Yo creo que al principio era un tema de superación, porque, por ejemplo, en mi casa mi hermano siempre era el deportista, como, y a mí deportista, pues, yo creo que cuando yo dije que yo me iba a meter en una maratón, yo creo que digo, pesar de este pelado se va a estallar. Entonces al principio era superación. Después, yo no niego, después creo que en cierto tiempo se volvió, que afortunadamente uno después de tantos años se va dando cuenta de eso, se volvió un tema como un poquito de ego, porque obviamente mi crecimiento o mi proyección en tiempo mejoró mucho. En Nueva York fue mi segunda maratón, eso fue 2017 creo, y un sub 3, y en el momento un sub 3 era, pero wow. Ah, no, es que yo le digo una cosa, ahí usted da pie para lo siguiente, para dos cosas. Lo primero, cuando alguien en Medellín, en esa época, no como hoy, en esa época, alguien hacía sub 3, uno sabía quién era. O sea, uno identificaba qué personas en Medellín. Medellín es una ciudad de Colombia, pues para la gente que nos vea en otro lado, esto va a llegar a muchas partes. Entonces, vea, uno había quién corría duro, quién corría en Boston, quién corría en Nueva York, uno identificaba, eran contaditos, todo el mundo no tenía. Había gente que corría, pero no en ese nivel, que a mí me parece que es muy bueno. Yo lo voy a decir aquí, cuando yo no conocía a Felipe, pues yo lo veía corriendo en Ciudad del Río o en la ciclovía, yo ya viste, man, una flecha, qué man para correr. Y yo creo que sanamente ver esas personas que corrían sub 3 o que clasificaban a Boston estando en esta ciudad, llevó a que eso tan aspiracional lo quisiera tanta gente que estaba corriendo. Entonces a veces nosotros no valoramos ese tipo de cosas. Yo creo que la ciudad hoy, que ya lleva mucha gente a Boston, que mucha gente ya corre en Chicago, yo no estoy diciendo que descubrimos el agua tibia, no, pero yo sé que esas cosas han ayudado a que muchas personas sueñen y logren llegar a correr una major. Entonces, eso me ha parecido a mí espectacular porque ha habido mucha gente que viene corriendo desde hace mucho rato, que fue los primeritos pues, que pasaban a Boston, etc. Entonces, desde el tema de rendimiento, pues vos te enganchaste porque hiciste un sub 3 en la segunda maratón, pero ya vos digamos que beneficios ya desde la parte laboral, desde la parte, digamos, Bueno, que entonces, a lo que mental. digamos, si me preguntas hoy en día, mira que pasó un tema de superación a un tema que no es el que me orgullece, porque yo creo que el ego en el deporte, yo a todo el mundo se lo he dicho, a los que me preguntan, siempre va a haber alguien mejor que usted. Entonces usted siempre va a creer que es mejor, usted está equivocado, porque siempre, si usted quiere meter un tiempazo, le aseguro que ese mismo día alguien va a meter un tiempo mejor que usted, o si no, a los 8 días, a los 15 días, entonces de eso no se trata. Pero hoy en día, digamos que el deporte o la motivación es que ya es un espacio para mí casi que meditativo, para mí es el momento donde yo me conecto, donde yo arranco el día. A ver, a mi esposa le digo, cuando yo no logro entrenar por la mañana, yo soy otra persona. Y aunque saque el tiempo para por la tarde, mi día no arrancó bien. Entonces ya se volvió como un tema necesario, que es el momento donde yo conecto, el momento donde digamos, una meditación activa, donde me gusta, donde me olvido de todo, me desconecto, no tengo celular, yo nunca troto con música, nunca nada. Entonces es el momento donde yo me voy y en mi casa pasan 10.000 pensamientos a la vez. Entonces es un momento súper chévere. Hoy en día es eso. Y es salud mental, es salud emocional, es salud más que rendimiento. Obviamente también me gusta y yo tengo todavía un reto en mi vida de maratones. Allá iba. Pero más que eso es un tema salud física, mental y todo eso. Yo creo que el running da demasiada estructura desde los hábitos, desde la disciplina, porque creo que uno puede estructurar muchas cosas desde ese hobby cuando uno lo quiere llevar a otro nivel, a nivel de rendimiento, a nivel de disciplina, a nivel de vivirlo. Entonces uno organiza muy bien la agenda desde su trabajo, los espacios con su familia, uno es más coherente con los hábitos, pues si uno tiene que dejar pues, los malos hábitos, pues que de pronto es licor o excesos, etcétera. Entonces yo pienso que eso ayuda a organizar y uno se va sintiendo vivo. Pues yo ya tengo 41 años y yo veo pues a gente del colegio, pues compañeros del colegio con la misma edad. Yo le digo, no, este man está muy cascado. Uno lo verá muy cascado también. Vea, señor, usted ya bien, está dándole muy duro al cuerpo a don Ramón.
pero yo digo que yo me siento más vital desde que sigo practicando este deporte. Y hoy en día, ¿cuál es la motivación? Hoy. Oiga, es que son muchas. Yo en estos días decía, es muy bonito enseñar lo que uno aplica. Y cuando uno tiene un equipo y tiene gente que entrena y que regaña porque no entrena o porque no da más y uno está en la casa viendo televisión, yo creo que no hay coherencia. Entonces, es una motivación, es por darle esos mensajes con estructura y con coherencia a los atletas que uno tiene. También pues porque tengo un hijo y quiero que él tenga esa disciplina o esa visión. No tiene que ser corredor, pero el deporte sí me parece que es algo importante El en la movimiento. construcción, sí, el movimiento es algo importante como en la crianza o en la construcción de buenas cosas. Trae buenas cosas el deporte. Y a mí me encanta correr. Yo sigo pues intentando correr rápido. Entonces siempre está ese bichito ahí picando. Uno a veces desiste o cuando hay una frustración, porque es muy normal que haya frustración en algún momento. Pero yo no renuncio. Hay que seguirle dando, hay que seguirle dando. Bueno, un tema muy importante, Felipe. Usted ha logrado muchas cosas porque usted logró, eso es otra cosa, usted logró cosas muy rápido, sub 3 en la segunda, creo que Boston ahí mismo, en la segunda también. Sí, es lo mismo. En la segunda maratón, sub 3 y Boston. Hoy va para la maratón número 15. Te estás entrenando como si fuera un objetivo tipo, o sea, en el orden de prioridades de este año, o cómo afrontas este proceso que viene, o sea, cómo ya teniendo esa experiencia de 14 maratones, ya habernos logrado tantas cosas, eh, o sea, ¿cuál es tu ambición en esta maratón? No, sabes que independiente del tiempo que se logre, yo tengo o una virtud o algo negativo, no sé cómo cada uno le hará el color, pero yo no me meto una carrera si no me voy a preparar. Yo sé que mucha gente hace carreras de parche. Yo Sí, prefiero no sí, hacer sí, sí. carreras de parche. De hecho, yo al año no hago más de 5 carreras, ahí te incluyo medias chiquitas. Yo no me meto a las carreras, al montón de carreras, sino que escojo muy poquitas y siempre doy el máximo en mi preparación. Ok, Eso no quiere ser psicorrígido, como de pronto en algún momento que uno sí o sí sacaba un entreno, así estuviera mal o dejaba ir a un paseo a una finca con amigos porque tenía que entrenar. Ya no, ya creo que uno balancea más. eh, y claramente no nos podemos olvidar que no somos deportistas élite y no vivimos del deporte. Entonces, hoy en día, aunque el deporte es prioridad, yo pasé de correr 4 maratones en un par de años. Llevo 1 año y medio sin correr maratones por diferentes cosas, familia, trabajo, un montón de cosas, porque claramente yo no vivo el deporte como tal, a mí no me pagan por correr una maratón, entonces tengo que balancear. Y hay años donde, pucha, por el trabajo, no, entonces si no llego bien, preferís y bien desistir, no es tiempo, pero bien es, pucha, me siento responsable que mi cuerpo está para correr una maratón. o sea, que Yo no voy entrenó. a correr una maratón si yo sé que en los últimos 5 kilómetros voy a caminar. Así sea una medalla, no me interesa. Ok. Entonces, Entonces, estás estructurando un entrenamiento con buena consistencia para llegar a Valencia. y espero que se dé. Obviamente yo iba a correr Cali. Cali fue hace un mes. Sí, Por cosas de trabajo personales no lo logré. Entonces desistí faltando 1 mes y medio. Espero. O sea, la prioridad siempre en Valencia está. Pero obviamente hay señales en la vida que puede aparecer ok, cualquier cosa. muy bueno. Yo voy para Valencia y también pues quiero lograr un PR en maratón. O sea, lograrlo, a ver, pues no me de trasnocha, pero sí quiero ese día sentirme bien en la carrera, o sea, no sufrirla, porque ahorita la última que hice en Londres, sufrí, pues, ay, María, de principio a fin. Pero más adelante nos cuenta por Ah, qué, sí, porque es un tema pero chévere. sí, bueno, ahí vamos. Este tema es muy bueno. En 10 años hemos tenido, yo creo que, yo creo que uno tiene que tomar los errores como una fuente de aprendizaje. Entonces, ¿qué errores graciosos? Pues está bien, pero errores que hayan construido el corredor, que haya construido a Felipe corredor.
errores que haya tenido usted en ese proceso de 10 años. ¿Verdad? Como que, yo para qué hice esto. Ya no lo vuelvo a hacer. No muchos, pero por ejemplo uno que se me ven aquí, yo he corrido, voy para la 15, pero tengo 14 medallas. Y fue en 2017 o 18, no me acuerdo cuando corrí Chicago. Digamos que por preparación llegué súper bien, pero en la carrera no fue como lo que yo buscaba. Entonces en Chicago yo quedé como con una, perdón, estoy mezclando carrera, fue Miami. Ok. Miami, quería hacer mi segundo, yo venía de sub 3 en Nueva York, noviembre. me metí a Miami finales de enero, ahí creo que todavía no era febrero, a correr otra vez. ¿Cuántos meses habían pasado de una a otra? Un mes y medio, 2. No. 2, en Miami lo que pasó fue que el reloj me marcó mal desde el momento 0. Entonces, tampoco tenía la experiencia que hoy tengo. Yo nunca me fijé las marcas de la carrera contra el kilometraje que me estaba marcando el reloj. Hasta que en el kilómetro 30 de las marcas de carrera, mi reloj iba en el 33. O sea, tenía un desfase de 3 kilómetros. Quiere decir que yo pensé que iba a 4, para sub 3, 4.13, 4.18 y en verdad era como a 4.25, 4.30. Quedé picado porque, pucha, venía un sub 3, no logré un sub 3. Ok. ¿Cuánto hizo en Miami? 3.02, si no estoy mal. 3.02, 3.03. Pero quedé tocado. Me tocaron el ego en ese momento. Okay. Que, pucha, venía un sub 3, como me volví a subir al 3 en ese momento, pues. Segundo error, llego y me escribo a Lima. Miami fue en enero, Lima fue en mayo. Con todo ese cambio, ahí terminó una relación, porque yo la relación la había empezado con Felipe el Tomatrago, el rumbero. A esta persona ya le tocó a lo último Felipe el maratonista. El resocializado. Entonces, y claro, 15 días antes terminamos. Igual yo insistí en correr Lima. Viejo, yo nunca había estado en una maratón ni en ninguna carrera, que yo le daba, mira el reloj, 21 kilómetros. Le daba. Yo juré que iban para ahí 5 kilómetros, mira, y no había pasado ni un kilómetro. Entonces yo dije, no, parce, espere. O sea, esto no es salud. Lo que estaba haciendo, paré. En ese momento Lima era en otro recorrido que yo vendía, pero igual era por el malecón. Me senté ahí como a ver el mar como 5 minuticos. Y muy tranquilamente dije, me retiro. Y ahí me retiró de la carrera. Y me retiré. Y alguien muy cercano me lo encontré en la meta y me pegó un regaño. No, uno de las carreras no se retira. Y yo en eso no estoy de acuerdo, porque creo que era reconocer un error. Y mi error no era correr esa carrera. Y yo no iba a correr algo que estaba obligado, no lo iba a correr. Entonces, mira que ahí fueron tantos errores que la vida te dijo, no papito, es que usted volvió por encima de 3 horas, no me importa, pues eso no es aquí como venganza, la nueva, nada. Una carrera fue una carrera, de un ciclo maratón usted aprendió, está más fuerte para otro. Entonces hay que pasar la página y eso es uno de los errores que más me he acordado de intentar hacer 3 sub 3 en 6 meses. Bueno, voy a hablar del error mío, pues que yo errores, pues, tantos, no mentira, no. Pero bueno, porque es que lo de Londres no es tanto error, pero ahorita lo puedo mencionar. Yo creo que el error número 1 mío fue en la primera maratón. Entonces, como a uno le dicen, bueno, hermano, usted tiene que hidratarse muy bien, el agua no es suficiente, el cuerpo. Entonces, claro, uno cuando va para la primera maratón se imagina que va para la guerra de Vietnam. O sea, uno imagina que, madre, un campo de batalla. Entonces yo no tenía ni cinturón de termos, nada. Ese día me prestaron uno. Yo no sabía cómo era dosificar esas pastillas de electrolitos, porque el tarrito era así. Tiene que meter 2 pastillas. Yo 2 pastillas como en un tarrito de 400, imagínense, una bomba. Nunca había tomado nada. Entonces eran 3 termos con pastillas de electrolitos de 400 mililitros. Y yo empecé a correr y me la tomaba cuando en el 23 empecé a hacer arcadas. Y yo, esta arcada va a terminar mal. Ahí empecé a vomitar. Entonces, vomité del 23 al 40. Y en esa época no corría tanta gente maratón, entonces yo era uno vomitando, corriendo una maratón solo por allá en Sabaneta.
No me salí porque yo decía, no, me están siguiendo en la aplicación, qué vergüenza, yo tengo que Van a esperar terminar. en la meta. Sí, no, en la meta me están esperando. Entonces, fue un error garrafal ensayar la hidratación el día de la carrera. Yo creo que ahí marcó mi mala experiencia que quería desistir de la bici, pues ya conté ahorita, que no quería volverla a hacer, pero entonces fue un error terrible. Y digamos que lo de Londres fue pues que yo llegué con jet lag y con muchas horas de vuelo y no, pues no llegué de la mejor manera. La carrera cuando va a salir, uno lo ponen en un parque acostado mientras la gente va saliendo. Me llamaron a mí y yo seguía dormido y salí en otro corral. Entonces estaba destruido pues, pero ya, fueron cosas que no son errores porque era un tema que debía de pasar. Con estos errores, pues van aprendiendo cositas. Pero un consejo, Felipe, para esa gente que está empezando a correr o quiere empezar a correr o va a empezar Vale, su primera maratón. yo creo que es súper sencillo. Los que están empezando a correr hay que soltar el afán y hay que, la gente, yo no sé por qué se le metió, pues yo sé que una maratón es un reto mental, pero yo no sé cuál es el afán. O sea, hoy en día, ojalá a mí el primer entrenador me hubiera dicho, no, venga, primero vamos a hacer 5.000 y 10.000, a lo élite, vamos a empezar así, en pista, a coger una velocidad que usted se siente cómodo, y ahí nos vamos subiendo. Por algo los maratonistas no son jóvenes, no de los élites, sino son jóvenes. Entonces, yo creo que es algo que yo hubiera hecho distinto muchas veces. Este año incluso lo pensé antes de meterme a Cali, que ya buscaba carreras de corto, y me dedico primero a conseguir esa velocidad que la maratón no te da. Pero es algo que hoy en día todavía lo tengo adentro. Y digo, no sé si después de Valencia me voy a dedicar un año a hacer pista y a cambiar un poquito el esquema. Y lo que venía haciendo es que la gente ya tiene mucho afán. La gente tiene mucho afán y, hombre, y no es de tiempo, no es de nada, pero si uno todavía le cuesta una distancia de 21, no tiene por qué estar pensando en maratón. Es que muchas veces es más meritorio un megatiempo en 21 que sufrir y caminar una maratón. Es que, y No, yo hasta en creo que un a día. usted ha tocado, uno ve en las majors que son 8 horas de corte, 6 horas, de gente que llega caminando y todo el mundo, no, es un reto. Qué pena ser tan radical, pues yo pienso muy distinto. Me parece que es una responsabilidad también con el cuerpo de estresarlo a eso. Es que, ¿por qué? O sea, es que... Yo pienso mucho en eso. Una vez dije, no me acuerdo en qué mensaje puse eso y me escribieron varias personas que yo por qué desclasificaba a la gente que hacía maratón en 6 horas, 7 horas. No, yo pienso en el tema del cuerpo. Es que darle al cuerpo 7 horas corriendo me parece que no es salud, pero se vuelve muy aspiracional en muchos lugares del mundo y pues, muy admirable pues para muchas personas. Yo parto desde el beneficio para el cuerpo y para mí no hay beneficio, ¿cierto? Entonces, Otra cosa muy distinta es que pucha, hay una historia que hay detrás y pucha, sí, y exacto, si una hoy historia tiene de que correr la superación. maratón. Eso es muy distinto. Pero es que hoy en día a mí personalmente me cuesta ver tanto afán y tanto el tema de tiempos de clasificar para Boston. La gente lo saca de su centro y es una obsesión y la vida es muy perfecta. Entonces, al obsesionado créame que nunca lo va a dar. Porque Sí, así es la vida. Usted tiene que disfrutar el proceso. Hágale, vaya, empiece. Y le aseguro que va a llegar. Pero hay que bajarle un poquito al... yo pienso en eso. Y yo creo que de los consejos, yo comparto mucho eso. Ojalá uno hubiera tenido a alguien que le hubiera dicho, venga, el camino es este, el camino es arranque en 5, arranque en 10, haga... Yo tuve a alguien, pero digamos que yo me quedé corto en el sentido de que me empeciné en hacer media y me quedé en medias mucho rato, es normal. Pero qué bueno haber sabido que alguien me venga, la velocidad se construye más en una prueba de 5, una prueba de 10, quédese en 10, trate de bajar ese 10 bastante porque todo va proyectado a la carrera larga, ¿cierto? O sea, una velocidad, pues una buena media maratón, pues se puede construir desde las distancias antecesoras. Entonces yo creo que eso es muy importante y volviendo al tema, o sea,
Yo creo que el mundo hoy del marketing, de todo lo que viene sucediendo en el mundo, porque es que el running no está solo creciendo en Medellín, está a nivel mundial, yo creo que en un momento. Y hay personas que tienen beneficios con su cuerpo, tienen facilidades, que pueden correr una maratón, 7 maratones en un año, pueden correr una maratón y después ir a meterse 130 kilómetros en otro país. Hay gente con superpoderes, por así decirlo. Entonces nosotros vemos y consumimos mucho celular y vemos eso y nos volvemos que, yo ya hice media, ya voy por una maratón. Entonces yo creo que la transición se ha perdido y ahí es donde está la labor del entrenador, de saber guiar, y la labor no del entrenador, sino la del médico, la labor de mucha gente, y comprender desde nuestro cuerpo y no ser terco, que hay que darle un proceso de progresión a las cosas. Yo creo que el afán está matando también como la pasión, porque he visto mucha gente que arranca como un tiro y no vuelven a correr. Así que sabes que me marcó mucho el fin de semana pasado, que estaba en un evento en otra ciudad y estoy hablando con un élite y esa persona es cercano a NN Running, al equipo, y uno allá lo entrena. Y me contó ya que la primera entrevista que yo tuve con él me dijo, ¿qué espera? ¿Qué es su objetivo? Y él le dijo, mi objetivo está el mío. Yo trabajo con un objetivo a 6 años. Si a usted le sirve, hágale. No quiere decir que la primera maratón va a ser a 6 años. De aquí al sexto vamos a hacer muchas maratones. Pero su tope lo va a alcanzar en 6 años. Dígale eso hoy en día a un aficionado en Colombia. No. Lo manda por el volado y lo insulta. No, claro, no. Aquí la facilidad de cambiar de metodología o de entrenador de proceso, pues digamos, eso se vive en muchos deportes. En el fútbol se vive, usted no ganó, chao, se fue. Así que yo creo que el proceso, el afán del resultado mata el proceso. Todo en la vida, y aquí se vive mucho más. Y hay gente con otra experiencia de otro, digamos, con un mundo más amplio, es muy coherente con eso. Y usted le dice eso con 6 años. Bueno, ¿qué más vamos a tener en este podcast? Eso está muy bueno. Es que hablar de lo que le gusta a uno, puede quedar uno horas y horas y horas. ¿Qué más vamos a tener en qué vamos a tener en este podcast? ¿Qué más viene? Felipe, usted tiene muchas cosas para decir. ¿Cómo se cuida usted? ¿Qué nutrición? ¿Qué tenis? Tantos temas. O sea, ¿qué soñás? Hay infinitos temas. Hay que tratar todos. Yo creo que muchos temas son controversiales, otros no. Nada está escrito en piedra. Entonces, como alguien, no sé, yo por ejemplo fui vegano 2 años y creo que me funcionó. Sí. Hoy en día no lo haría, pero no quiere decir que está mal. Subió letras. Subí letras. Pero el fondo es traer gente, traer historias, que cada uno cuente su historia, qué le sirvió, no significa que a todos nos va a servir lo mismo. Pero sobre todo es eso, es historias, experiencias, más que venir aquí a hablar de una teoría, pues la magia, hacer un sub 3 o cómo entrenarte, no. Es más traer gente que nos inspire, gente que uno la tenga en el radar como un grande corredor, un grande entrenador, un grande ser humano, que creo que es de la mano. Sí. Entonces es eso, es experiencias, es historias, es que nos transmitan enseñanzas, conocimientos, que creo que hay mucha gente súper valiosa que de pronto uno no ha escuchado, y es eso, es que tengan acceso a historias y a todo. Yo pienso que es traerle claridad a la información, traer gente que es validadora o que tiene legitimidad en ciertos temas, porque me parece muy importante, porque en el mundo de hoy, de tanta información que hay desinformación. Pero que es que allí dijeron que es que el ayuno es así, que es que allí dijeron que esto es... No. Entonces tratar, lógicamente, tener posturas, usted entender esas posturas y saber también desde el contexto si a usted le sirven o no. Yo creo que hay mucha información muy valiosa de gente con perspectivas que a veces uno no comparte, o gente con una estructura que uno no conoce, no ha llegado allá, que nos va a enriquecer a todos los que están corriendo. Yo lo que nosotros pretendemos acá, no voz autorizadas de nada. Aquí no que nos vamos a indignar. No, aquí esto no pasa. Aquí nadie tiene la verdad de nada. Vamos a dar apertura, conocimiento, que a usted le sirva, ¿cierto? Aquí hay gente muy valiosa y queremos
tener ese vehículo de conocimiento con este podcast. Entonces, bueno, el capítulo introductorio, conocer a Felipe, conocerme a mí, conocer el podcast, lo que viene. Yo creo que nuestra comunidad de running en Medellín y en Colombia y en el mundo, tener otro espacio también con dos personas que viven, disfrutan este deporte desde el punto aficionado, que ya trabajamos y vivimos de esto, que también es eso. O sea, es que nosotros no comemos, sino que nosotros lo que nos da la comida es esto. Entonces, nos encanta, pues, Felipe, como resumen de este primer capítulo. No, yo diría primero que muy chévere que ya arrancó, Despegó. que ya no hay vuelta atrás. Y más que resumen es invitarlos a estar pendientes, invitarlos a que hayan retroalimentación, sugerencias de invitados, temas que quieran tocar. Como Diego lo dice, no es que aquí ya decir es que los tenis de carbón son para tal, no, nada. Esto es contar historias y que cada uno se retroalimente de ellas. Entonces, nada, bienvenidos y súper pendientes. Listo. Off the track. Ahí va a estar ya en las plataformas. Vamos paso a paso. Va a ser un proceso serio y muy bonito. Le tenemos como demasiada expectativa. Yo sé que va a estar muy bueno y van a venir cosas muy, muy bacanas para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, que hoy, honestamente, no sabemos de qué es, pero viene el segundo capítulo. Excelente.